Ahora sí, después de las... Te agradezco la paciencia, Christopher, tienes la palabra, bienvenido. No, muchas gracias por la invitación y como les comentaba la coordinadora, yo viajé desde Temuco para presentar, que encuentro que es una forma mucho más efectiva de hacerlo. Lo que voy a tratar de compartir son ideas relativamente simples, pero quizás pueden ser a veces contraintuitivas para lo que ha sido el debate acerca del régimen político para Chile. Yo soy académico, como decía Rosa, de la Católica de Temuco y he estado trabajando esto desde mis tiempos de estudios doctorales acerca de presidencialismo en Chile y en América Latina. Una de las cosas que he estado analizando y que no soy el primero, sino que varios académicos han trabajado precisamente este tema, es este concepto que ustedes deben estar muy familiarizados, que es hiperpresidencialismo. El presidente tiene muchísimo poder en el caso de Chile. Y esto, en mi opinión, genera dos errores de diagnóstico que son súper profundos. Primero, porque el hiperpresidencialismo se asume como una concentración de poder en manos del Ejecutivo, pero al mismo tiempo se dice que el Ejecutivo domina el sistema político chileno y que hace lo que quiere con un Congreso servil, que han sido incluso declaraciones que se han hecho en el último tiempo, pero al mismo tiempo se argumenta que hay que reemplazar el sistema político presidencial porque se producen bloqueos. Esas dos observaciones no funcionan bien. Porque una, el presidente o es muy poderoso y hace lo que quiere, o dos, el presidente no es tan poderoso y encuentra fricción con el Congreso. Entonces, acá lo que yo quiero plantear específicamente es rebatir esa idea de hiperpresidencialismo entendida como concentración de poder. Lo otro, hay un elemento formal que se ha tomado el debate, que se habla de atribuciones como sinónimo de poder. Y ese es un error sumamente grave. Atribuciones y facultades constitucionales es una cosa, que eso se transforma en poder es algo totalmente distinto. Por ejemplo, no podemos comparar, el presidente Piñera sigue teniendo las mismas atribuciones que existían hace varios años, sin embargo todos sabemos que es un presidente débil. El poder además depende de otras cosas y no solamente de lo que dice la Constitución, no solamente de lo que dice el papel. Además, varios estudios, bases de datos de diversos orígenes y que miden distintos elementos de concentración de poder, nos han mostrado que Chile históricamente, por lo menos en el siglo XX, el presidente nunca ha sido un hegemón dentro del sistema político chileno, siempre ha estado limitado por el funcionamiento de otras instituciones como el Congreso, el Poder Judicial y después con el surgimiento de la Contraloría y el Banco Central. De hecho, acá les presento una figura que puede ser un poco difícil de entender en su comienzo, pero le estoy mostrando dos gráficos que miden las limitaciones que en el fondo enfrenta el presidente a su influencia dentro del sistema político. La línea negra en ambos gráficos representa las limitaciones que ha encontrado el presidente chileno y la línea celeste es las limitaciones que en promedio han encontrado los presidentes latinoamericanos. Lo primero que ustedes ven ahí es que el presidente chileno en su influencia en el sistema político ha estado mucho más limitado históricamente en el siglo XX que sus pares latinoamericanos. Y esas limitaciones vienen desde el Congreso y también limitaciones que vienen desde el Poder Judicial. Y por eso que ustedes ven especialmente después de 1990 que el presidente, a pesar de que se habla de que la Constitución de 1980 fue extremadamente presidencialista y que creó un ejecutivo casi todopoderoso, la verdad es que como una democracia que somos, el presidente siempre ha estado constreñido por otros factores. Sin ir más lejos, hay datos que son de idea y que veo que está María Jaraquemada aquí de ahí, que muestran los límites al ejercicio del poder del Ejecutivo, ¿ya? Del poder del gobierno. Que esto es otro indicador de cuán poderoso es o no el presidente. Obviamente, los ejecutivos que enfrentan menos resistencia son Nicaragua y Venezuela, por razones obvias, pero lo que yo le invito a que se enfoquen es precisamente dónde está ubicado Chile. Es uno de los presidentes que encuentra muchos más actores que frenan en el fondo su autoridad y que frenan su poder. Por eso que no hay ninguna sorpresa que Uruguay, Chile y Costa Rica, para quienes estudiamos política comparada, es fácil de entender de que el presidente chileno, a pesar de sus atribuciones formales considerables, en el fondo en la práctica está limitado. No me voy a detener mucho en lo que es esta concentración de poder, pero sí creo que es importante desafiar esta noción porque es precisamente influye el diagnóstico y influye en las posibles soluciones que va a adoptar esta comisión respecto del régimen político. Otro elemento que se habla casi con naturalidad es que la rigidez del sistema presidencial es algo malo en sí mismo, que tiene un aspecto negativo. Y la verdad es que gracias a esa rigidez del sistema presidencial, en el cual el presidente, ¿cierto?, está en el poder por un periodo fijo, los gobiernos de hecho son más estables en el presidencialismo que en los sistemas parlamentarios y que en los sistemas semipresidenciales. De hecho, la duración en promedio de los gobiernos presidenciales, gracias a sus periodos fijos, es aproximadamente el doble de lo que duran los gobiernos en los sistemas parlamentarios y en los sistemas semipresidenciales. En ese sentido, estos gobiernos tienden a ser mucho más estables versus los gobiernos de sistemas parlamentarios semipresidenciales que se quiebran y se caen con mayor frecuencia.
En este sentido, los periodos fijos permiten algún grado de predictibilidad y proyección en el tiempo para que un presidente, por ejemplo, pueda ejecutar su agenda, más allá de las dificultades que puede encontrar en el camino. Pero es súper importante que entendamos este concepto de estabilidad, que usualmente se habla de inestabilidad del sistema presidencial, pero se deja de lado la inestabilidad de los gobiernos en los sistemas parlamentarios y en los sistemas semipresidenciales. De hecho, eso es sumamente importante porque en el fondo el sistema presidencial ha sido mucho más, ¿cómo se puede decir?, estable precisamente en la formación de coaliciones, algo que se veía hace muchos años como improbable. Sin embargo, vemos que el 62% de los gobiernos que parten como minoría llegan a formar coaliciones con otros partidos, que es una tendencia a nivel mundial en los países democráticos, y que además el 60% de las veces en América Latina, en un periodo reciente, 79 al 2009, los presidentes han contado con un partido o coalición que ha tenido mayoría en el Congreso. Es decir, hacer esta conexión entre presidente y minoría es errado según los datos y según lo que hemos estado analizando. Por otra parte, los gobiernos de minoría existen en los sistemas parlamentarios y semipresidenciales el 30% de las veces. Y vean ustedes la importancia, porque en esos sistemas el tener algún grado de mayoría es sumamente importante para que el gobierno pueda existir y pueda en el fondo pasar su programa de gobierno. Pero sin embargo se la arreglan para funcionar igual y por tanto si el hecho de tener un estatus mayoritario dentro de los sistemas parlamentarios y semipresidenciales es vital, pero así todos funcionan, la minoría no es un problema en sí misma tanto como lo es en los sistemas parlamentarios y semipresidenciales. En este sentido el presidencialismo puede lidiar de mejor manera con la minoría en el Congreso que los sistemas parlamentarios y presidenciales porque el gobierno sigue en su curso, no así los gobiernos parlamentarios y semipresidenciales. Lo otro, el tema de que se tiende a conectar esta mayor inestabilidad del sistema presidencial y además con la democracia, que este es un debate que a mí me tocó estudiar en pregrado y que era lo que se debatía en los años 80. Sin embargo, los estudios han avanzado y han mostrado que, primero, el presidencialismo no tiene más probabilidad de quebrarse que un sistema parlamentario, en el fondo de que se quiebre la democracia, sino que además en la práctica hemos visto que los sistemas presidenciales no hemos tenido, de hecho, quiebre democrático, han habido más bien retrocesos democráticos graduales como en Venezuela, pero que no ha sido en el fondo el quiebre democrático lo más terrible. Y en este sentido lo que dice Chebub es que hay un legado militar, un legado cierto autoritario en ciertos países que hace que cualquier sistema de gobierno, sea parlamentario, sea presidencial, tenga dificultad. Y eso es lo que ha ocurrido en América Latina. En este sentido hay que desasociar lo que es inestabilidad democrática de lo que es el sistema presidencial. Y hay otro estudio que muestra que incluso los países que han vivido golpes de Estado tienen probabilidades más altas de que esto se vuelva a repetir cuando implementan sistemas parlamentarios, porque el sistema parlamentario, como yo les comentaba, es inestable por sí solo, hay mucha negociación para hacer caer a los gobiernos y para mantenerlo, entonces eso hace que sea mucho más inestable. Bloqueo solamente en el presidencialismo, que es algo que se le critica y que siempre se habla que el presidencialismo induce bloqueos, no es así. Existen fricciones entre el Congreso y el Ejecutivo, pero los bloqueos también existen en los sistemas parlamentarios y semipresidenciales, tan solo que toman otra forma. Estos bloqueos se dan origen primero a las dificultades que tienen los países para formar gobierno. Pueden pasarse días, semanas o meses, incluso más de un año formando un gobierno. El país no sé si puede en el fondo sobrevivir sin gobierno con nuestra administración pública y en el fondo no es tan potente como la de los países europeos. Y por acá les muestro un poco los días que han estado sin gobierno en los países en Europa con sistemas parlamentarios y semipresidenciales. Por ejemplo, Italia lidera con más de 2.000 días en las últimas 4 décadas sin gobierno, ¿ya? Y en el fondo acá nosotros no sé si tenemos la opción de querer parecernos a aquellos países que pasan poco tiempo o que son rápidos para formar gobierno u otros que se demoran más. Nosotros tenemos que saber que este es un riesgo que va a correr en el fondo el próximo sistema si es que se implementa un sistema parlamentario donde los gobiernos interinos no tienen capacidad, por ejemplo, de aprobar nuevas leyes y en el fondo se rigen por el presupuesto del año pasado. Son gobiernos que administran, los políticos se alejan de esos gobiernos y usualmente están involucrados en ese tipo de gobiernos interinos mucho más tecnócratas o de esa tendencia. Finalmente, ¿por qué creo que se debiera continuar con el presidencialismo? Primero, porque los problemas que atravesó Chile, que lo evidencia el estallido social, no tienen que ver con una lucha entre el presidente y el Congreso, tienen que ver con la dificultad, ¿cierto?, a través de altísimos quórum para reformar, grupos que se oponían a reformas profundas del sistema socioeconómico que tenía Chile. Segundo, hay altos costos de instalación. A mí me han preguntado si un sistema semipresidencial o parlamentario puede funcionar, y mi respuesta es por supuesto que puede funcionar. Si le damos 30 años, ¿por qué no va a funcionar un sistema parlamentario o un sistema semipresidencial? O sea, en ese sentido, tenemos tiempo para gastarnos esperando que esto eventualmente funcione y eso es algo que tienen que también ponderar.
Chile ha logrado hacer su propio régimen político adaptándolo a su realidad, ¿cierto? Y evolucionando con él, que eso es importante en términos de aprendizaje político. No existe evidencia contundente que muestre que un régimen político sea mucho mejor que otro, que eso es muy importante si vamos a hacer este cambio con altos costos sin saber si uno es mejor que otro. Y por eso es que José Antonio Chebub hablaba de que la pregunta no debiera ser qué modelo debiéramos adoptar, sino cómo mejorar lo que nosotros tenemos. Y finalmente, un par de cosas que yo sé que ustedes han escuchado, qué cosas se pueden reformar o discutir en términos del sistema presidencial. Primero, como lo decía Arturo Fontaine y Sebastián Soto, quizás modificar el calendario de las elecciones legislativas y llevarlo a la segunda vuelta, ver en el fondo el dominio que tiene efectivamente el Ejecutivo en el tema de la urgencia, discutir específicamente el tema de la iniciativa legislativa exclusiva del presidente y obviamente también está la opción de compatibilizar los cargos de ministros y parlamentarios. Y esta es una idea que yo la encuentro bien innovadora y que quizás puede servir, que es de Zurita Tapia, Yanes Rojo y Alejandro Olivares, que en el fondo crear la oficina de la vicepresidencia y también que ésta tenga un componente paritario. Creo que eso podría ser una muy buena idea de implementación para poder dividir un poco la atribución entre un presidente y un vicepresidente y que además tenga este componente paritario dentro de esta misma fórmula. Muchas gracias.